En el año 1951, Alemania organizó un congreso para ver cómo se podían reconstruir después de una guerra. A ese congreso invitaron al filósofo Martin Heidegger, y lo que hizo fue desarrollar un ensayo sobre qué significaba habitar. Yo encontré hace unos años ese ensayo de Heidegger y me impresionó. Entonces lo que decidí fue intentar traducirlo a la biología que yo he estudiado, que es la neurociencia. En este ensayo de Heidegger se planteaba primero qué significaba construir, luego qué significaba habitar y qué significaba pensar. Y esos son los tres pilares en los que yo me he apoyado para desarrollar este libro, El puente donde habitan las mariposas. Y ese pretende ser un ensayo más cercano a la biología, que nos acerca un poco a nuestra propia experiencia, según las investigaciones que yo he liderado. El libro empieza hablando de qué significa construir. Entonces, comienzo por un tema que está emergiendo en la ciencia en general, en la psicobiología, que son aquellas memorias que nosotros heredamos de nuestros ancestros. Las memorias, las herencias transgeneracionales, ¿no? Introduzco las evidencias científicas que hay hasta el momento, pretendo apoyar un campo que me parece muy necesario desarrollar porque nos hace plantearnos si realmente nuestra biografía comienza el día en que nosotros nacemos, ¿no? O nuestras experiencias, nuestros aprendizajes también son heredados. Esta es una pregunta que yo me hacía también desde el punto de vista personal, ¿no? ¿De dónde vienen pues muchas de las cuestiones que a lo mejor yo tengo a las que me tengo que enfrentar en mi propia biografía? Después, pues me introduzco en otro tema también fundamental para la neurociencia, que es la plasticidad neuronal. ¿Cómo se construye un cerebro? Entonces hablamos de cómo las neuronas van creando esas conexiones, ¿no?, que tanto ocupaban a Santiago Ramón y Cajal, pero sobre todo la parte de la plasticidad que a mí más me interesaba es lo que se llama la plasticidad neuronal dirigida, pero dirigida por nuestra propia voluntad, ¿no? Esa es la plasticidad que nos permite no solo construirnos, y que nos permite reconstruirnos. Es aquella de la que se hablaba desde otro punto de vista cuando pues, en ese 1951 se planteaban cómo podemos reconstruirnos después de una guerra. Pero así como también el filósofo decía, ¿no?, que hay ciertas situaciones que escapan a nuestro entendimiento, hay una forma que yo he estudiado en el laboratorio en el que nos acercamos a nuestra propia experiencia, que no es tanto desde un punto de vista analítico, ¿no?, sino es más vivirlo desde esa fenomenología, desde la experiencia de lo que está sucediendo. Ese habitar del que hablaba tanto Heidegger a mí me recordaba pues ese momento en el que nosotros prestamos atención a nuestra propia respiración. Ese momento en el que respiramos muchas veces situaciones que pueden ser un poquito difíciles, ¿no?, incluso de entender. Y es ahí donde, adentro, en la biosofía de la respiración, cómo influye la respiración en el cerebro, qué pasa cuando nuestra atención se dirige a ese proceso, ¿no?, tan íntimo, ¿no?, como es la respiración. ¿Cómo actúa la respiración para acompañar la plasticidad cerebral, para acompañar la gestión de las emociones, para acompañar a nuestra cognición a tener una mejor versión de sí misma? Y ahí es donde pues hago uso de un término que es la biosofía, ¿no? Biosofía como forma de sacar sabiduría dentro de la biología. Para mí la ciencia siempre ha sido también una forma de aprendizaje en la vida. Después de estar en ese habitar, donde pues también me introduzco un poco desde una parte práctica, ¿no?, aprovecho esas cartas que se escribían Heidegger y Hannah Arendt para poder trasladar aquellas técnicas de respiración básicas que han sido validadas científicamente, que han sido estudiadas. Entonces propongo como un ejercicio, acompaño, invito a hacer esos ejercicios a la vez que voy como resumiendo qué es lo que dice la neurociencia de esas prácticas. Pero después de ese construir, de ese habitar, pues viene otro de los grandes privilegios y problemas que nos encontramos en nuestra psicología, que es el pensar. ¿Qué significa pensar?, se planteaba Heidegger, ¿no? Pues esa misma pregunta la intento abordar desde la neurociencia también que yo he estudiado. ¿Cómo es ese pensamiento espontáneo
que nos dificulta tantas veces enfrentarnos a ciertas situaciones, ese pensamiento rumiante, ese pensamiento obsesivo, ¿no? Especialmente cuando estamos en una situación que es compleja, ¿no? Pues todo orbita frente a ese pensamiento que no podemos cesar voluntariamente muchas veces, ¿no? Pues entender cuáles son esas redes cerebrales que hay detrás de ese pensamiento creo que nos puede ayudar, creo que nos puede aportar herramientas para vivirlo de otra forma. Entonces vamos desde ese pensamiento espontáneo hasta el pensamiento dirigido a través de la voluntad, ¿no? Hablamos del lenguaje, del tono que tiene ese lenguaje que nos dirigimos hacia nosotros mismos, de la dureza con la que nos expresamos internamente, de cómo un tono más tierno puede ayudar incluso, ¿no? En nuestra evolución, en el funcionamiento muy físico y muy mental, ¿no? Ahí exploramos ese precio del lenguaje, ¿no? que muchas veces en las alteraciones de la salud mental pues se convierte en un gran obstáculo. Y después de haber hecho ese recorrido, porque significa construir, habitar y pensar desde el punto de vista de la neurociencia, realmente al final, cuando estaba acabando de escribirlo, me daba cuenta de que todo era una excusa para llegar a poder entender un poquito qué significa aquella frase de Santiago Ramón y Cajal de todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Es ahí donde yo sintetizo pues todo lo que he intentado explicar en este libro para poder comprender que al fin y al cabo hay dos procesos fundamentales para mí que son los que más debemos cultivar, que son la voluntad y el cuidado a uno mismo.